buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos estén mirando hoy. Vamos a estar hablando de un tema súper interesante como es la perspectiva de género y las políticas de integridad. Para eso les doy la bienvenida nuevamente. Les comento que estamos en el espacio que habilita Académica Online, una academia de formación en derechos humanos online para toda Latinoamérica. Y paso a darle la bienvenida a Luis Villanueva. Bienvenido, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola Carolina, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte. Hola a todos, a Un, todas. un día súper caluroso en Buenos Aires, como hacía rato no teníamos, pero bueno, llegando a fin de año, un poco cansado, pero con muchas ganas todavía de seguir aprendiendo, seguir informándonos y bueno, seguir avanzando en materia de derechos humanos. Sabemos que por el principio de progresividad siempre vamos a ir avanzando en esta materia y nunca vamos a retroceder. Así que bueno, vamos a darle un ratito a LinkedIn que vaya invitando a la gente. Les voy comentando que si quieren ir haciendo comentarios o haciendo preguntas, la idea de los espacios en vivo es justamente poder compartir, que puedan hacer las preguntas que quieran. Siempre tenemos especialistas, la verdad que internacionales, gente que está muy preparada, gente que tiene mucha experiencia, entonces la idea también es que ustedes puedan aprovecharlo, en este caso a Luis, que sabe mucho de políticas de integridad por el lugar que ocupa en este momento y por toda la experiencia que tiene, así que, bueno, hecha la salvedad de que pueden ir haciendo preguntas. Bueno, ahí ya tengo información de que se van conectando. Buenas tardes, Betina, ¿cómo estás? Betina es especialista también en ciberseguridad y en todo lo que tiene que ver con informática. Así que bueno, bienvenida, bienvenidos a todos. Luis, vamos a meternos de lleno en el tema que nos trae hoy acá. Voy a arrancar preguntándote, si te parece. Dale. Dale. Bueno, vamos a hablar de políticas y de perspectiva de género, pero primero me gustaría arrancar con algo un poco más general que tiene que ver con las políticas de integridad. Como hablábamos hace un ratito, puede ser que haya muchas personas o algunas que no sepan efectivamente de qué hablamos cuando hablamos de integridad. Entonces, quería que vos nos cuentes a qué nos referimos y cuál es la relación que tiene con esto de la perspectiva de género y cuál es la relación que tiene con la protección también de los derechos humanos. Bien. Bueno, lo primero que podemos decir es que obrar con integridad o tener una función con integridad, ser una persona íntegra al final, lo que tiene que ver es con el respeto a una serie de valores, principios plasmados en normas, y que hacen precisamente acuerdos a los cuales ha arribado la sociedad en términos de estándares mínimos de comportamiento. Y ese piso que es en todo caso ese estándar mínimo, en gran parte termina elevándose y termina creciendo en la medida que se van a desarrollos en nuestras sociedades, como por ejemplo los avances que se han dado en temas de igualdad de género, no discriminación, respeto por los derechos humanos, respeto por el medio ambiente, cuidado por el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, esos principios y esos valores que normalmente a los cuales normalmente se refiere cuando hablamos de integridad o se refiere cuando hablamos de integridad, están en todo caso en términos más culturales, asociados muy a lo que tiene que ver con no robar o ser íntegro o no ser corrupto. Bueno, pero en gran parte lo que nosotros y en realidad lo que viene desarrollándose en términos de academia, en organismos internacionales, etcétera, 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 es ese piso de no corrupción es precisamente eso, digamos, es la línea de base. Ser íntegro implica muchas cosas más. Implica respeto a los humanos, implica respeto por la igualdad de género, no tener un trato discriminatorio, respeto por los derechos humanos, los derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica ser un funcionario íntegro? Bueno, respetar todo lo que tiene que ver con la normativa de ética, la normativa respecto a la necesidad de un desarrollo, de una gestión alejada de corrupción y de cuidado de lo público por sobre lo privado, pero además respeto por los derechos humanos, respeto por la igualdad de género y todo lo que venimos.
Ahora, cuando vos hablas de integridad, lo pones más que nada en cabeza del Estado, ¿no? Que tiene que ver con la relación de no corrupción, de ser, digamos, un ente íntegro y demás. Ahora, ¿esto también podemos decir que aplica a las empresas? Son obligaciones distintas, son obligaciones distintas. El respeto por los derechos humanos en principio lo tienen que tener los estados, ¿no es cierto? Pero eso no implica necesariamente que las empresas estén exentas de cualquier responsabilidad sobre eso. Eh, Incluso en términos judiciales, digamos, ha pasado muchas veces que distintas empresas han sido demandadas por violaciones a los derechos humanos o violaciones al derecho humano del medio ambiente, por ejemplo. Eh, y lo que tiene que ver precisamente con la asimilación de una cosa y otra, en gran parte se fue dando por los propios mecanismos internacionales que fueron trabajando sobre eso. Repito, con niveles de obligación distinta, ¿sí? Un Estado tiene un nivel de obligación distinto respecto de las personas y otra cosa son las empresas, el sector privado, cualquier otro. No obstante, sigue existiendo una obligación respecto de eso y ha venido creciendo el desarrollo una cosa con la otra. Al principio era bueno, la obligación la tienen los estados de ser íntegro y las empresas nada, digamos, dejar hacer y ya. Como muchas otras cosas en la historia de la humanidad, ha ido avanzando en otro camino. Digamos, hoy tenemos países que sacan normativa, Alemania, por ejemplo, que obliga a las empresas no solamente a respetar los derechos humanos ahí, en su país, sino además en su cadena de valor. Su cadena de valor con empresas que están en otros países. Entonces, esa obligación que tiene la empresa respecto del cuidado de derechos humanos, de género, medio ambiente, etcétera, etcétera, el trabajo de vida y diligencia sobre eso, incluye a cadena de valor empresas que están en otro lado, con personas que están en otro lado. Digo, todo eso, fíjate lo ¿no? Una empresa en Alemania, con capitales alemanes que cotizan en una bolsa allá, tiene obligaciones respecto de lo que suceda en, no sé, en un campo de caucho que fabrica determinada suela para determinada marca de zapatillas, para poner un ejemplo. Esa expansión en términos de derechos y de obligaciones va alcanzando otras instancias, otros desarrollos, y yo creo que está muy bien eso, digamos, está muy bien eso. Sobre todo en la medida en que hay empresas multinacionales, empresas muy grandes que tienen un nivel de desarrollo y de expansión territorial, capacidad de incidencia sobre las personas, mucho más grande que muchos estados incluso. Y nosotros, como personas, acá me pongo el sombrero de persona fuera de la gestión pública en todo caso, Sí. también tenemos sobre la empresa una cierta desventaja en términos de capacidad de reaccionar en las cuestiones, capacidad de defendernos, etcétera, etcétera. Y como vos bien sabés, los derechos humanos tienden, como punto número uno, digamos, la protección de quienes se encuentran en una situación de desventaja, vulnerabilidad o una afectación X que crea desigualdad, digamos, ¿no? Entonces, en esa desigualdad, bueno, se requiere una protección de las personas también sobre las empresas, que muchas veces pueden ser mucho más grandes incluso que algunos estados. Totalmente. Bueno, de hecho, escuchando lo que estabas diciendo vos recién, tiene mucho sentido y de hecho, como vos decís, el avance, tanto en normativa como en perspectiva que van tomando y van adquiriendo los derechos humanos para justamente proteger a los sectores más vulnerables, tiene que ver con esto, con que el Estado, si bien es el principal obligado en respetar y hacer respetar y garantizar los derechos humanos, bajo su órbita están las empresas, están las personas, pero también están las empresas. Entonces, así como en algún punto tiene que velar por la garantía de los derechos humanos dentro de lo que es la población, a través de la legislación y a través de los medios que tenga disponibles, también tiene que, de alguna manera, monitorear que no haya violaciones de derechos humanos en el ámbito empresarial. Y creo que por ahí es por donde, bueno, obviamente viene nuestro conversatorio, que tiene que ver con este control estatal sobre las empresas, si es viable, si no es viable, si se están incorporando o pensando al menos mecanismos de control. Creo que, bueno, justamente en esta red, que es la red número 1 profesional, la gente que nos esté mirando, que nos vaya a ver en algún otro momento,
este es como su interés principal de decir, el Estado va a controlar, tiene pensado controlar a las empresas en esta debida diligencia de incumplimiento de los derechos humanos. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, a ver, son dos planos. Vos bien, como bien decías, la obligación del Estado, distinto y por encima de todo, la obligación del Estado también incluye desde ya la de hacer que se respeten los derechos humanos de las personas, y en ese sentido cualquiera que esté violando o afectando derechos humanos es parte de contralor por parte del Estado que tiene una responsabilidad sobre eso. Te voy a contar algo para que veas el nivel de expansión de este tema. A ver, no, 2019, si no me equivoco, hay dos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un informe que dice que trata sobre corrupción y derechos humanos. El segundo informe es de empresas y derechos humanos. Si algo que no hay en los organismos internacionales sabemos, como en el caso de la Comisión, es las casualidades. Evidentemente esos temas están en agenda, ¿no? Los países lo han puesto en agenda, los gobiernos lo han puesto en agenda, la sociedad civil lo ha puesto en agenda. El informe sobre empresas y derechos humanos, en una parte enumera casos. Casos en los cuales los estados serán condenados, porque se condena a estados, en el ámbito de los estamentos internacionales, que juzgan eventualmente faltas del Estado, o faltas en el Estado respecto de la protección de derechos humanos, pero aún así, eran casos donde había una responsabilidad directa por no controlar empresas. ¿Sí? Era la responsabilidad que se había establecido sobre el Estado, decía, bueno, mira, vos tenías un deber respecto de esto. Vos permitiste esto. ¿Sí? Permitiste que en determinado lugar se violara el derecho de las mujeres, no sé, a sindicalizarse o condiciones mínimas de trabajo de persona. Bueno, lo permitiste, lo dejaste que suceda. Eso sucedía en el ámbito de una empresa, pero eso no te quita la responsabilidad a vos. Si vos tenés la responsabilidad, es muy lógico que tengas las herramientas, o que por supuesto tengas el derecho y la potestad y la obligación incluso, de hacer tu deber con las herramientas que tengas, que consigas, a los efectos de que se respeten los derechos humanos. O sea, tu pregunta, sí, claro, los estados tienen esa potestad, y no solo tienen el deber, tienen que hacerlo, tienen que ejercerlo por muchas cosas, pero entre otras cosas, porque además están ganados por tribunales internacionales en esta línea. Y lo segundo que te quería decir respecto de eso, y que tiene que ver en gran parte con lo que vemos al principio, casi todos los casos, esos casos a los que tiene la Comisión Interamericana, en gran parte se diga, ¿no? Esa falta de protección, esa vista gorda que hicieron los estados respecto de empresas que violaban los derechos humanos, estando el Estado plenamente advertido de eso, escondían atrás un caso de corrupción. Casi todos esos. Y si no, no se explica, digamos. No se explicaba, digamos, por qué A había ver, un Estado dejado de explícanos un controlar. poco más. Sí. No, decime. Explícanos un poco más cuál es la relación entre corrupción y hacer la vista gorda y que el Estado como permita en algún sentido estas violaciones a derechos humanos en el ámbito privado. Bien, normalmente entendemos la corrupción como el caso más obvio, que está dado por un soborno. ¿Sí? Eso pudo haber pasado en cualquier caso. Hay una tipología de la corrupción que es la tipología de la corrupción de calle, y de ahí muy de la mano la corrupción en la fiscalización. Por eso el rubro inspectores, en cualquiera sea la agencia de Estado, es un rubro sensible a la corrupción, digamos, y casos nos sobran a nosotros. Digamos, ¿sí? En Argentina, un montón, digamos, en los cuales funcionarios que debían controlar algo no pasó, no hubo control y terminó pasando una catástrofe X, donde un montón de gente no afecta. No sé. Esto también en otros lados, por supuesto. El caso más obvio. Y después hay casos mucho más finos en algún punto, menos obvios, y tienen que ver con instancias de las cuales se decide determinada autorización para hacer determinado negocio. Bueno, esa autorización pudo no haber tenido una coima, pero eso no implica que el Estado no haya tenido que ejercer un deber de contralor. Si abandonó el deber de contralor, lo que sucedía ahí, y si en ese lugar se violaban derechos humanos, bueno, el Estado es responsable igual de eso. Es una corrupción, en todo caso, destinada, de vuelta,
no ya un beneficio por ahí personal, directo de alguien, sino no cumplir con lo que establece la ley respecto del deber de controlar. Incluso eventualmente ha pasado que ese beneficio se da a un tercero que no tiene nada que ver con quien hace el negocio directo, sino que es un tercero que se va beneficiando con ese negocio que termina afectando derechos humanos. De vuelta, digamos, en vinculación entre corrupción y derechos humanos aparece muy claro eso. Aparece muy claro que más de una millón de derechos humanos en las cuales participan empresas grandes, sobre todo, muchas veces están estos casos de corrupción atrás. Que son bastante lógicos, ¿no? Porque hasta que vos lo sabés bien, hasta que es condenado un Estado pasan un montón de cosas en el medio. Y Sí. años, de circunstancias. O sea, ninguna empresa va a decir, yo no sabía lo que estaba pasando. Ningún Estado puede decir, yo no sabía lo que estaba pasando. Hubo condenas, hubo traslados, hubo manifestaciones, hubo de todo, ¿no? Si se toleró esas cosas, si se toleraron esas cosas y permaneció una instancia de impunidad así, normalmente durante el transcurso de muchos años, bueno, probablemente haya atrás algo de eso. Y estaba pensando en algo que es bastante común también, el financiamiento de la política, que muchas veces no es visto como opción directa. Pero bueno, el financiamiento de la política muchas veces viene de la mano de grandes empresas o de empresas, muchas veces son empresas controladas por parte de esos gobiernos, que debieran ser controladas por parte de esos gobiernos. Eso también está Bueno, presente. de hecho, totalmente tiene, o sea, ahí vemos toda la relación, ¿no? El Estado tiene que controlar, digamos que no controla lo suficiente y este beneficio que hace en función de de ciertas empresas puede volver de alguna manera con financiamiento de políticas, con este tipo de cuestiones que hacen al Estado también, ¿no? Digamos, es un ida y vuelta que se da y que termina con el resultado de la vulneración de los derechos humanos. Recontra. Pero Este, para te haré una cosa sí, que para mí es muy importante y tiene que ver con cierto que fue pasando el tiempo y cambió radicalmente en todos los países. A veces queda algunos resabios de quien entiende que la corrupción es un fenómeno que se da exclusivamente en el ámbito del sector público, ¿no? Y exclusivamente en el ámbito de las personas que ejercen la función pública. Y la verdad, no. Normalmente en los casos de corrupción participan los dos lados del mostrador, como normalmente decimos, y el suceso ocurre en el mostrador, en un lugar donde interactúan o en ese espacio donde interactúan las personas. Normalmente se saca al sector privado de esa responsabilidad respecto a los casos de corrupción. Hoy por hoy es casi indiscutido esto que te estoy diciendo, digamos, en la Convención de la OCDE no existiría sobre soborno, ni casi ningún trabajo de la OCDE apoyado en esto, ni de responsabilidad penal de personas jurídicas en Argentina, en casi todos los países de Latinoamérica, ni a países del primer mundo. sí, bueno, sabes que me estoy dando cuenta que nunca dijimos dónde trabajás, porque la verdad es que yo digo que obviamente tenés la voz autorizada para hablar de integridad y nunca Nunca me dije. presenté. Contanos un poco dónde trabajás, así la gente que te está escuchando sabe realmente por qué decís todo lo que estás diciendo y por qué sabés, decís, esto es muy común, esto es muy común. Bueno, contanos dónde estás. Yo estoy trabajando, soy subsecretario en la Oficina Anticorrupción de la República Argentina. Anteriormente trabajé en el Ministerio Público Fiscal, Procuración General de la Nación, casi siempre trabajando en temas vinculados con la transparencia, la integridad, acceso a la información pública. Antes, en organizaciones no gubernamentales dedicadas a investigar la corrupción y denunciar la corrupción. Antes fui periodista y asesor de distintos organismos internacionales en estos temas. Total, bueno, por eso más allá de que justamente la selección de las personas que vienen a los vivos de académica tiene que ver con una cuestión humana, más allá de eso, obviamente, la experiencia, como decía yo recién, y bueno, todo lo que hace al conocimiento del tema para el que los convoco a hablar. Así que bueno, ya sabemos por qué sos vos autorizada en el tema. Mirá lo que dice Betina, dice, pero la corrupción es mucho más condenable si el funcionario o es el Estado el que lo hace. Obvio que Bueno, sí, Betina tiene toda la razón. Toda la razón. Ya. totalmente, bueno, perdón. No, no, incluso lo vemos más allá de lo que diga la ley y más allá
de un principio elemental de responsabilidad del Estado y de las personas que ejercen la función pública, que se meten a... Nadie te obliga a ser funcionario o funcionario público. Lo vemos particularmente como un acto de tradición, un acto popular y un acto de tradición todavía a las ideas que a vos te llevan a hacer algo, digamos. Toda la política, de alguna manera, como un ideario, bueno, que en general tiene que ver con la defensa de un interés común. Un acto de corrupción es un acto de traición al interés común, una traición a mis compañeros, a mis compañeras, a las personas que votaron por mí, si es que tuvieran el caso de alguien que fue elegido por popular, o el mandato que te da la Constitución Nacional y la obligación que te da. Así que Betina tiene toda la razón de eso. Totalmente. Acá Carolina López Forastier, que también es parte del staff, del staff fijo de Académica, dice, en la República Argentina la legislación está lejos de poner en la agenda los derechos humanos y las empresas. Sin embargo, la justicia es quien avanza en casos cada vez que opina al respecto. Totalmente. Mira, bueno, ahí es un tema, digamos, porque la verdad es que es una agenda bastante nueva, no en Argentina, digamos, en Latinoamérica y en muchos países. Digamos, lo que te contaba la ley de Alemania es de hace 3 meses. No es que vienen hace 15 años trabajando. La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que a mi modo de ver, equivocadamente, no incorporó delitos relacionados con los derechos humanos. Digo, creo que hay que ¿cómo se dice? Reformular la ley, hay que cambiar la ley. Pero más allá de eso, hay una iniciativa que se llama CERALC, que es una iniciativa que agrupa OIT, OCDE, ONU, CERALC significa Conducta Empresarial Responsable en Latinoamérica. Es una iniciativa muy nueva también, que si no me equivoco es de hace 1 año y medio, 2. Y todos los estados forman parte de eso, de Latinoamérica. Argentina también, en ese sentido, se van proponiendo distintas iniciativas que tienen que ver con cómo los estados, los gobiernos, las agencias del gobierno incorporan a las empresas en las políticas de derechos humanos. Esto está, los invito ahí a Carolina, a la iniciativa CERAL, que es la plataforma que tienen, donde hay información de Argentina y de otros países más también, por supuesto, sobre ese trabajo. Bueno, hay un tema del que también queríamos hablar y que empezamos a hablar hace un ratito con respecto a lo que es el marco legal. Nosotros sabemos, y lo venimos hablando mucho en estos espacios, de que los estados están obligados por la normativa internacional, si no respetan los derechos humanos, tienen una responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana y ante los organismos como la comisión que nombrabas vos recién. Ahora, a nivel nacional o bueno, de otros estados que vos conozcas, ¿cómo va avanzando esta legislación o este marco normativo en relación a las empresas y su deber de proteger los derechos humanos? Bien, empecemos en todo caso lo más general a lo más particular. Tanto ONU como OCDE, como OIT también, tienen directrices, tienen lineamientos que resultan aplicables a las empresas de los países que hubieran adherido. En el caso de OCDE tienen unas directrices muy específicas, y los estados a partir de ahí han venido a trabajar en sus legislaciones. Es nuevo realmente, digamos, son cosas que están sucediendo en este momento, o sea, son discusiones ahora. En el caso de Argentina hay normativa específica, como vos me decís, bueno, en medio ambiente hay en cuestiones vinculadas con cuestiones laborales esto también, y derechos humanos vinculados a no discriminación lo mismo, digamos, hay normativa específica. Lo que no es un corpus unificado respecto de eso. Un texto ordenado, digamos. Y yo creo que en gran parte, a mi modesto modo de ver, podría llegar a incorporarse en alguna reforma de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero de vuelta, la casuística le va dando legislación en eso, porque nos va marcando, como recién decía, ¿quién era? No me acuerdo el nombre. Va avanzando y va respondiendo en casos muy concretos responsabilidades de las empresas. Y en casos laborales, por ejemplo.
en casos en los cuales aparecía muy clara la responsabilidad de una empresa por una afectación a derechos, los que conozco son más bien cuestiones de género, Sí, y de discriminación, donde aparece una empresa refiriéndose muy específico a cómo afectó a la empresa derechos humanos de las personas. Lo mismo en caso de empresas públicas o de servicios públicos. A mí me tocó trabajar cuando estábamos en una organización, yo trabajaba en una organización no gubernamental, la SIG, la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, en varios casos que tenían que ver con conductas discriminatorias de empresas que tenían servicios públicos. Caso de agua, caso de electricidad, por ejemplo. En el caso de electricidad, una empresa que tenía que proveer servicio a un montón de gente en Argentina, no lo hacía en determinados barrios, sobre todo en las villas de la ciudad de Buenos Aires, porque decía que había cierto riesgo, que no podía cuidarlo, que tenía que gastar de más en los cuidados, no sé qué. Bueno, el caso lo ganamos, por suerte, en todas las instancias, porque quedó muy claro que la obligación de la empresa respecto de su compromiso respecto a brindar un servicio público incluía todo, digamos. Y, total. y no va a estar nunca el interés económico de una empresa por sobre los derechos de las personas respecto de un servicio público, desde ya también. Fue en el 2012. Después se pasó mucho reconocimiento judicial sobre eso también. Los consumidores también. Digamos, creo que hay cuestiones normativas que van progresando, en gran parte la casuística también va empujando, el activismo judicial va empujando, y hay una agenda internacional que va empujando. Todo lo que tiene que ver con la posibilidad de evitar riesgos de sanciones o riesgos reputacionales, etcétera, lo que vienen trabajándose en las empresas, en las áreas de compliance, cuando incorporan cuestiones relacionadas con derechos humanos, medio ambiente y gobernanza. ¿Sí? En ese sentido, las empresas incorporan esta mirada de integridad sostenible o integridad ampliada o como se lo quiera denominar, pero lo cierto es que van trabajando en políticas preventivas destinadas a evitar los riesgos que implican afectaciones del medio ambiente, afectaciones en derechos humanos y de corrupción, desde ya, como política preventiva. Cosa que me parece muy bien, digamos está muy bien. Es Por supuesto, estupendo. es recontra bueno que las empresas hagan eso y trabajen en estas cuestiones. Sí, y salvando las distancias, bueno, me gustaría traer algo que, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con la reputación de la empresa cuando respeta derechos humanos, cuando se convierte en una empresa sostenible. No hablando de empresas justamente, pero sí de Coldplay, me parece que es un ejemplo que hay que traerlo porque acá vemos justamente cuál es el impacto que tiene, que tiene lo que sea, mucho más si es una empresa, pero la figura de que alguien respeta los derechos humanos, de que hay un compromiso con el medio ambiente. Digo, esto está muy bien aceptado y no solo se ve en el ámbito de la empresa, en el ámbito del Estado, como vos decías, que vamos avanzando en legislación, la casuística y demás, sino que también las personas o el ámbito artístico también lo está como implementando y posicionando como algo favorable, ¿no? Como algo que realmente tiene una buena reputación y genera esto que vos decías ¿cómo se llama? No sé la palabra. Eh, No ay, sé no, qué. se me fue. No, bueno, esto de que respetar los derechos humanos trae aparejado consecuencias positivas. De hecho, creo que han batido récord, han llenado 10 estadios acá en Argentina con sus recitales, cosa que no había pasado antes. Y creo que tiene mucho que ver con esta mirada y con esta perspectiva que tiene que ver con el respeto al medio ambiente y el respeto a todo lo que tiene que ver con, bueno, energías sustentables, sostenibles, todo lo que es energías renovables también. Digo, hay como una mirada nueva que también se viene implementando en otros ámbitos que tiene que ver con esto y que refuerza esta idea de, bueno, si respetamos los derechos humanos, tenemos una mejor reputación y la gente nos va a elegir, ¿no? Sí, digamos, la visión positiva respecto de eso nos puede, digamos, siempre hay como dos grandes temas, digamos, en, en por qué una empresa hace esto. Primero es por el riesgo de que algo pase, ¿no?
y no sé, que te hagan un juicio por esto y pierdas plata por esto, te pierdas un negocio por esto. Y el segundo es el que vos decís, que se afecte la reputación a partir de eso. Yo podría decirte, a mí me encantaría que sea absolutamente genuino y sin cálculo de interés el compromiso de una empresa por el cuidado del medio ambiente, digamos. Sí. Que no sea porque por ahí. Eh, y ahí aparece la discusión de los incentivos. ¿Tiene unos incentivos para que la empresa haga lo que tiene que hacer o no haga lo que no tiene que hacer? Y yo creo que igual sirve, yo coincido, ¿no? Yo creo que igual sirve brindar incentivos, yo creo que igual sirve poner en valor en todas las líneas que se puede eso y como sociedad, digamos, también hacerlo. Por riesgo del famoso greenwashing o pinkwashing o qué sé yo, no sé, digamos, cómo la empresa se lava la cara haciendo cosas que después no tienen carne, no tienen sustento porque se lava la cara y la empresa te hace un hermoso trabajo de diseño gráfico con una informatividad que publica, yo qué sé, y atrás de eso no hay nada, puede no haber nada. Y ahí está el deber del Estado, digamos, el Estado no está para mirar PDF de lejos, sino está para ejercer el control. Y está muy bien que eso sea. Todos los países nos comprometimos rápidamente a bajar la emisión de gases de carbono. Digamos, no porque se acaba el mundo, digamos, la verdad es esa, no hay mucho vuelta. El reloj está corriendo. Total. No hay mucha vuelta. O sea, queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, no un mundo mejor, un mundo, bueno, hay que hacer esto, digamos. Y Totalmente. Mira, te interrumpo un poquito porque la verdad que tenemos varios comentarios y están haciendo aportes súper interesantes. Silvia Schiavelli, que trabaja en todo lo que es acceso a la información pública, trabaja en Infojus, dice, en Argentina se encuentra presente la prevención de la corrupción y formulación de políticas de transparencia desde todas las perspectivas. Que, bueno, está alineado a lo que vos nos comentabas también. Y Betina dice, las empresas tienen que empezar a trabajar tener responsabilidad sobre los niños, niñas y adolescentes, porque ha cambiado drásticamente la forma de marketing y comercialización. Hace falta una ley. Bueno, todo el impacto que tienen, como justo decías vos esto, ¿no? ¿Qué mundo les vamos a dejar y lo sobreexpuesto que están a todo lo que es el marketing? Y sí, acá, y sí, te agrego algo de lo que decía Betina, totalmente de acuerdo, digamos. Gran parte de la vida, yo tengo un hijo de 15, ¿no? De la vida pasa a ¿tiene suceder. 15 ya? Sí, ¿puedes creer? Pará, y te agrego algo más. No sé por qué cuento. Pero bueno, él hace como videos de TikTok, ¿no? Sí, Eh, es TikToker. sí, ponele. Y, y tiene muchos seguidores, qué sé yo. Y aparece como permanentemente la discusión, la familia, respecto de cuál es el ámbito en el cual se desenvuelve de realidad esas chicas, ¿no? Gran parte Sí. la vida pasa por lo que sucede en el celular y en las redes sociales. Ujú. Y en los filtros te los debo, porque no es imposible. Es imposible todo el tiempo, por lo menos. Y más No, allá de que es uno de imposible, es física y de todas las maneras posibles, es imposible controlar lo que exactamente, hay en Internet. No hay, tal no hay cual, forma, no no hay hay forma. forma. El mío Por eso también tiene 15. toda la gana, pero vos sabés que no llegás todo el tiempo. Sí, No, tenés que estar al lado del teléfono viendo lo que ven y no hay, es físicamente estaríamos imposible, acá. sí. Bueno, y entonces, ¿cuál es el tema que surge No, con lo que respecto a digo esto? es la discusión respecto de. Digamos, hay dos cuestiones. Una, por supuesto, la autorregulación de una empresa, digamos. Una empresa que nos pasó. Bueno, les cuento un caso. Hace no mucho hicimos una actividad. Estamos haciendo el registro de integridad y transparencia para empresas, ¿no? Donde la RITE se llama, que cualquiera lo puede Vos sabés que no googlear. nos va a alcanzar el tiempo hoy, ya te lo digo. Bueno, No, hablo, no, el RITE hoy tiene la posibilidad de que las empresas carguen su programa anticorrupción, pero además estamos haciendo nuevos formularios para que las empresas carguen información sobre sus políticas en términos de género, derechos humanos y medio ambiente. Ahora arrancamos con género, ¿no?
Lo co-construimos con empresas, ONGs, universidades, un montón de gente. Bueno, cuando hicimos la presentación, una fiscal contó un caso que estaba buenísimo. El género decía, bueno, miren, fíjese la responsabilidad de una empresa pensando en esto, en el caso de D'Artés. D'Artés filmaba con niñas escenas que, digamos, no sé si hoy pasarían filtros. Y la empresa no solamente toleraba todo lo que pasaba en el set, sino que lo usaba, ¿sí? Vendía más. Sacaba provecho económico de eso. Ujú. Claro, vendía más con esa escena. O sea, promovía una escena, promovía escenas que contenían cosas que no se nos ocurriría a ninguno de nuestras hijas o hijos exponerlo a que pasara eso. Y de hecho, también hay un caso judicial, una persona va a terminar. Y todo ese juego que se daba ahí tenía en cómo la empresa claramente tenía un rédito económico en base de cosas que no tendrían que haber pasado jamás. ¿Tiene que haber una responsabilidad en la empresa? Sí, yo creo que también hay que hacer reajustes normativos al respecto. Bueno, porque nosotros hablamos y me encanta, pero la verdad que este espacio es abierto y me encanta también que la Perdón, gente perdón. participe y está participando un montón. Así que no nos vamos a perder nada y vamos a empezar a leer. Marcela Viritos dice, más OIT Convención 190 ratificada por Argentina. Obviamente la OIT es protagonista en todo lo que tiene que ver con relaciones laborales, con controlar a las empresas y con estas políticas de las empresas que tienen que respetar sí o sí derechos humanos. Lo vemos mucho también en los ámbitos sindicales, ¿no? Cómo abogan por estas cuestiones. Juan Guzmán, a ver, quizá mi pregunta esté fuera de contexto, pero a propósito del Mundial de Fútbol, qué bien, me encanta que traigan el Mundial. En ese sentido, en el que un Estado debe ser garantista de los derechos humanos y controlar a las empresas, ¿qué se podría esperar de la responsabilidad de los Estados? Ejemplo, Qatar, del que se está denunciando que se dieron violaciones a los derechos humanos de empleados contratados por las empresas multinacionales o internas. Lo anterior a manera de ejemplo. Bueno, totalmente. Ahora lo dejo a Luis, pero voy a traer algo que también sucedió en el ámbito del, ¿cómo se llama? Del arte, de la música específicamente, cuando le preguntaron a Dua Lipa si iba a ir a Qatar, y Dua Lipa dijo, no voy a ir porque Qatar no está respetando los compromisos que asumió en materia de derechos humanos. ¿Cómo estamos? Por ahí no los estados poniendo en agenda, pero sí la gente, y sí la gente que tiene mucha convocatoria de gente, poniendo en agenda estos temas y poniendo la lupa diciendo, ojo que acá algo está pasando que no está bueno, ¿no? Luis, ¿qué pensás? Digamos, está claro que los estados tienen otra responsabilidad que las personas. Las personas pueden no ir a un recital y ya, pueden no ir a cantar a donde quieran, qué sé yo. La Ujú. responsabilidad de los estados es completamente distinta y el deber que tienen los estados respecto de garantizar el respeto por los derechos humanos es indiscutible, digamos. No, no, no hay mucho para decir sobre eso. Total. A ver, Caro, dice, hace pocos días Google recibió la mayor multa de la historia de 400 millones de dólares por no respetar el derecho a la intimidad y utilizar la geolocalización de las personas. ¿Hay alguna consideración con Ay, respecto a mirá, la Carolina, plataforma? te digo algo. Me siento como que estoy coincidiendo con todas las opiniones, no siempre. Pero No, de no, el verdad, público acá, la gente que el nos público, sigue y el es público súper. acompaña. Pero la protección de datos personales respecto de la utilización, no ya de los estados, como el paradigma un poco más viejo, ¿no? Porque hoy hay mucha más información nuestra en empresas como Google, ni hablar, pero un montón más, que en el Estado. Digamos, el Estado damos un montón de información. Y el Estado te recontra cuidarlo y muchas veces pasa que pasan cosas que no suceden. Esto es cierto, pero hoy creo que damos más información a las empresas que a nada y toman más que información más que nadie. Es cierto lo que decís, incluso nuestra idea en algún momento va a ser que el registro de integridad y transparencia para empresas sea un lugar donde esa información respecto a la protección de datos personales también. Wow, wow. Eso va a ser muy bueno. Venimos hablando y hemos hecho vivos con Betina, con Carolina, con Silvia con respecto a la protección de datos personales. Lo habíamos hecho con una perspectiva de responsabilidad estatal principalmente y de normativa, pero bueno, claramente esto
es así. Las empresas hoy saben más de nosotros que creo que lo que, no sabe, que lo que sabemos nosotros mismos. Y eso en algún punto tiene que tener alguna regulación, porque si no, también, bueno, tiene que ver con esto de la información, tiene un rédito económico a fin de cuentas, cómo se usa la información y para qué se usa, ¿no? Y sobre todo si el Estado también accede a esa información, ¿no? ¿Cómo lo Ya. ves? No, es así. Es así. Total. Bueno, acá Silvia nos dice, hay normativa como la ley 27.635 que hace a la representación de los géneros en los servicios de comunicación de Argentina. Los prestadores de gestión privada deben informar sobre el cumplimiento. Sí, Totalmente. recontra, porque hay un punto importante sobre eso. Hay políticas que obligan a las empresas, varias leyes que obligan a las empresas a trabajar sobre eso. Y por eso también es que nosotros pensamos en registro de interés y transparencia para empresas. Que sea un lugar donde las empresas que quieran puedan mostrarlo, pero que a la vez el Estado pueda traccionar esa decisión de las empresas. No sé, vos querés ser contratista del Estado, bueno, vas a tener que mostrar lo que de verdad haces en el cumplimiento de la ley. Como un mecanismo más, digamos, el Estado tiene la posibilidad de inspeccionar, tiene la posibilidad de sancionar, un montón de cosas. Pero bueno, a nosotros compete poner a disposición una herramienta para que las empresas muestren lo que tienen en políticas de género y podamos saber todos, todas, cuál es la empresa que de verdad está comprometida en estas cuestiones o no. Total. Silvia agrega, dice, en relación a la ley que mencioné, es importante que la autoridad de aplicación controle. Lamentablemente el Poder Ejecutivo Nacional todavía no nombró qué órgano se va a construir en esa función. Bueno, pero metiéndonos ahora sí, porque ya casi no nos queda tiempo, siempre pasa muy rápido, parece que no, pero pasa rapidísimo. Justamente este es el tema clave del que queríamos hablar. Obviamente, integridad, transparencia, corrupción, derechos humanos, respeto de los derechos humanos y género. Con respecto a género, puntualmente esto que decía Luis de la creación del RITE, lo vamos a volver a decir para que la gente sepa que estamos trabajando en esto como país, ¿sí? Que estamos avanzando en un registro. De hecho, se están llevando a cabo mesas de trabajo en las que participamos tanto yo como Luis, con respecto a esto de decir, bueno, que las empresas tienen que empezar a rendir cuentas en materia de cómo se están respetando los derechos de las mujeres en el marco de la empresa, en el ámbito privado, qué políticas se van a ir implementando también con respecto a garantizar la equidad, garantizar la igualdad de salarios. Nosotras sabemos, las mujeres sobre todo, la diferencia que hay cuando queremos acceder a un puesto, cuando queremos disfrutar de nuestros hijos, porque la responsabilidad en general, las tareas de cuidado siempre pasan por las mujeres. Entonces, el RITE para mí es la clave y es como el puntapié inicial de decir, bueno, las empresas van a tener que empezar a rendir cuentas y el Estado a partir de este registro va a empezar a tener un control más exhaustivo con respecto al cumplimiento de la garantía de derechos humanos. Así que me gustaría, Luis, que nos cuentes un poquito en profundidad cómo fue esta creación del registro, cómo se está trabajando. Si bien yo lo sé, pero me gustaría que vos, que sos el Dale. que Dale, el sabe mucho registro, más del tema. dale, mira, el registro es una plataforma en la cual las empresas dan cuenta de sus políticas internas en determinados temas. Arrancó con lo que hacemos nosotros por autoridad de aplicación en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, ¿sí? La Ley 27401 establece la obligación de tener programas de integridad para estar vinculadas con el Estado, pero además dice que las empresas pueden tener programas de integridad o debieran tener programas de integridad según que eventualmente sea acusado de un delito y pueda hacer con eso. Bueno, ok, listo. La autoridad de aplicación, la OA, hicimos un formulario que desglosa las obligaciones de la ley, las pone en una plataforma y las empresas cargan información sobre esos programas de integridad. Muchos lugares, organismos públicos, empresas públicas, organismos provinciales, municipales, les van a requerir a las empresas con las cuales se vinculan por alguna razón que estén registradas. Pero esas no las construimos solos. ¿Sí? No las construimos solos. La construimos en un trabajo colaborativo con empresas, universidades, sociedad civil, etcétera, etcétera. Mesa de trabajo, creo que hicimos más de 200 encuentros, un montón. Quedó el formulario hermoso que está colgado ahí. Y que las empresas hoy, las empresas pioneras, están completando. Y ahora empecemos a trabajar
lista de esos formularios, empezamos a trabajar en nuevos formularios sobre políticas de género, igualdad, no discriminación. En general, de género. Lo hacemos junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que está trabajando con nosotros en armar ese formulario, de presentar propuesta, esa propuesta es discutida en esas mesas de trabajo, cada vez mayores, digamos, porque eran más o menos unos 50 profesionales que trabajaron en 70 en temas de no corrupción, y son más de ciento y pico los que trabajan en estas mesas, digamos, mucho más. Se Sí, en incorporan la nuevos. en la de género creo que llegan casi a 150 personas la gente que Este estamos es un trabajando. montón. Y Sí, mandan un montón de cosas, empresas mandan aportes, universidades, un montón. Y el sí. formulario creo que va a quedar riquísimo y súper consensuado. Si hacemos eso, bueno, va a haber un lugar donde las empresas, y además uno va a poder saber, yo no sé, yo le quiero comprar a alguien, a una empresa determinado producto, voy a poder saber si esa empresa, cómo tiene desarrollado política de género. Totalmente, bueno, de hecho, remarco y resalto esto, ¿no? De decir, bueno, no es una decisión que se toma desde el Estado sin escuchar ningún otro aspecto, ningún otro factor, ninguna otra opinión de nadie, porque suele pasar en los países, en los gobiernos sobre todo, que las decisiones se toman de manera autoritaria. Y no, esta creación de registro tiene que ver con justamente eso, que cada actor, que cada persona, empresa e interesado o interesada, las universidades, como decías, especialistas, están todos colaborando con la finalidad común de hacer que se respeten y se garanticen los derechos de las mujeres dentro del ámbito empresarial, lo cual, bueno, sensacional, realmente me parece que esto sí es un avance, decir, no hacemos oídos sordos, sino que escuchamos todas las voces, escuchamos todos los actores, que es algo que viene faltando y que creo que desde acá se construye algo distinto, ¿no? Algo diferente que realmente pueda ser aplicado, que sea útil y que realmente se haga a partir del conocimiento de la gente que trabaja en estos temas activamente. Bueno, gracias Marcela Viritos por escribir el RITE, se llama el registro, acá Carolina estaba preguntando. Este, a ver qué más. Bien por el mate y la yerba. Carolina López Forastier es mi Me tapó la testimonio. bombilla, ¿no? Tuve que destaparlo. Yo quiero decirles que los mates de Luis son bastante feos y fríos. O sea, para la gente que toma mate, no piense que son ricos esos mates. Bueno, muy bueno amigos, comunidades de Galicia. Desde Galicia, mirá de dónde nos están mirando. Gracias, gente. Gracias por seguirnos. Acá me están... Ah, ok. Bueno, vamos a abrir el espacio para que nos hagan preguntas o les hagan preguntas a Luis. Y si no, vamos a seguir hablando del RITE, que me parece algo realmente genial. Y para eso te traje, para que nos cuentes el RITE. Contanos qué Ahí información... puse mi LinkedIn, por si alguien quiere Ah, contactar. perfecto. Sí, No sé si sí. no sé si lo ven todos, pero ahí está puesto. Sí, de hecho, vos sabés que la gente se conecta bastante mientras hacemos el vivo, pero después lo ven un montón a través de LinkedIn y después nosotros lo subimos a YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde se suben todos los conversatorios. Así que para las personas nuevas que estén mirando y no lo sepan, vayan a YouTube, suscríbanse y van a acceder a todos los conversatorios que venimos llevando adelante desde hace casi 3 años con distintos temas, mucho género, mucha responsabilidad del Estado y sobre todo derechos humanos. Bueno, contanos qué información está pensada que se cargue en el RITE, que eso me parece muy importante. Mira, sobre derechos humanos ya hay 3 formularios. Uno sobre género, uno sobre derechos humanos en sí, digamos. Fue toda una discusión, digamos. ¿Cómo digo, los derechos de las mujeres son derechos humanos, los derechos de no discriminación son derechos humanos y los derechos de medio ambiente son derechos humanos? Pero tratamos de agrupar lo que era cuestiones de género, cuestiones vinculadas con, no sé, derechos laborales, de minorías, etcétera, etcétera, en derechos humanos. Vamos a ver cómo salen, digamos, porque el hecho de llevarlo a un debate grande de cambios, y nos encanta que tengan muchos cambios. Nos parece bien, el formulario de corrupción cambió un montón cuando lo llevamos al debate público. Y después uno sobre medio ambiente, que nuestra idea de vuelta es siempre en colaboración con las agencias del Estado que tienen la facultad de regular el tema, ¿no? Pero la idea es que cada de estos formularios, cada uno de estos formularios sea
para que copio el link de RITE, cada uno de estos Pero formularios... me lo estás mandando por privado, Luis. ¿De Esto dónde lo pongo? es ¿En difícil de comentarios? manejar. En comentarios. En Bueno, comentarios, sí. Si te permite hacer comentarios, a mí no me permite. no me deja hacer comentarios. Bueno, les prometemos que cuando termine el vivo, Luis va a ingresar de vuelta a este enlace del evento y va a poner los comentarios, el link al RITE, va a poner, bueno, a él lo pueden buscar, en la publicación está robado, y lo vamos a fijar arriba el comentario para que les quede bien a mano. Bien. Prometo. No, y te decía, la idea es que estos formularios sean lo más detallados posible, ¿sí? No significa necesariamente que la empresa tenga que contestar que tiene todo que sí, porque no está pensado así el formulario, ningún formulario, ni el de corrupción tampoco. Es un caminito, decimos, un camino donde esperamos que la empresa vaya permanentemente progresando, permanentemente mejorando, permanentemente cargando información, pero no es que le decimos a una empresa, mira, tenés que completar todos los niveles el día 1. Hay 3 niveles en general: nivel inicial, nivel medio, nivel más avanzado, y la empresa va progresando en la medida que contesta las preguntas. Pero a la vez está pensado en 3 niveles de tipo de empresa: uno para empresa chica, uno para empresa mediana y uno para empresa grande. Y además estamos trabajando con el sector cooperativo en formularios específicos para el sector cooperativo. Wow, buenísimo. Bueno, mira, justo leí un comentario que es tal cual. Mirá la relación, como veníamos hablando, ¿no? Betina dice, me quedé pensando en lo de Qatar. Además de ser un país violador de todos los derechos humanos, terrible que sea sede del Mundial. Corrupción de todo tipo, creo. Les Bueno, recomiendo el ¿no? documental de Netflix sobre FIFA, que es impresionante sobre eso. ¿Cómo? Hay un documental en Netflix que empecé a ver ayer, que es sobre, no el Mundial de Qatar, Sí. como práctica permanente de un grupo de personas, incluido el actual presidente, una práctica, un ejercicio en la práctica del poder, el ejercicio del poder, que es claramente, que atenta contra cualquier opción de integridad y de transparencia en eso, digamos. Y así fue elegido Qatar y así sucederá el próximo mundial, porque no creo que nada en esos Bueno, lugares. ¿y está buena la serie? Sí, está Sí, re bien. decinos cuál es, porque yo no sé. Ay, no me acuerdo. Pero pone FIFA en Netflix y te aparece. Ah, sobre FIFA. Ah, buenísimo, bueno, genial. Acá los amantes del fútbol, como Juan Carlos Guzmán, él es de Colombia, pero vive en Nueva York, seguramente ya se lo está anotando para mirar. Acá Marcela Viritos nos pone el enlace a Rite. Gracias, genia total. Bueno, Silvia dice, ay, porque vos podés creer que esto no es tan fácil de manejar, porque lo estoy manejando yo y me distraigo. Pero bueno, acá les muestro cómo Marcela ha puesto el enlace ya para que lo puedan ver. Silvia dice muchas gracias por todo, me tengo que retirar. Y nosotros también ya estamos ahí cerquita, así que si alguien tiene alguna pregunta y si no, vamos a esperar a ver si alguien nos hace alguna pregunta. Luis, siempre es un placer tenerte acá. Contar con tu apoyo para estos espacios de capacitación y formación. Sabes que desde Académica estamos muy comprometidos con difundir la protección de los derechos humanos, conocer las iniciativas como el RITE, que creemos que son avances significativos en la protección de los derechos y sobre todo con esta mesa nueva de trabajo que tiene que ver con la protección de los derechos de las mujeres. Así que bueno, te agradezco. ¿Querés decir algo, alguna reflexión final? No, gracias a ustedes. Es un placer realmente compartir los espacios de Académica y siempre que nos inviten vamos a estar. Después, la verdad es que lo que sucede con estas conversaciones, así, digamos, tan frontales, tan directas, es que además uno se queda pensando en un montón de cosas y creo que eso bien vale la pena. Totalmente, bueno, es que esta es la idea, de tener un espacio compartido donde todas las voces son importantes, porque siempre estamos aprendiendo. El que sabe escuchar siempre aprende. Entonces, por eso a mí me gusta leer todos los comentarios, que la gente participe, que nos hagan llegar su punto de vista, porque nos da ideas, sobre todo, y podemos ir incorporando también lo que la gente va pensando y lo que la gente va sintiendo.
que me parece sumamente importante. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos siguieron, que nos estuvieron escuchando, que participaron. Nos encanta todo eso. Para quienes quieran certificado de asistencia, dejé el enlace para completar un formulario. Así que pueden ir sumando, sumando certificados a sus currículums. Así que bueno, les agradezco de nuevo y nos estamos viendo. Gracias. Adiós. Chau, chau.